Jeremías 30:17, una promesa de Dios. Mas yo haré venir sanidad para ti. A ver, vamos a leerlo todo, ¿sí? 2, 3. Mas yo haré venir sanidad para ti y vendaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda, ¿no es cierto? Comenzamos este tiempo de palabra con esta promesa de esperanza, amados hermanos. Que hay esperanza ¿en quién? En Jesús. Él tiene el poder para sanar las heridas más profundas del alma, ¿sí? Las heridas más complejas y más difíciles de comprender y entender hasta por nosotros mismos. Hay actitudes a veces en nosotros, hay cosas que no podemos a veces comprender y no sabemos a ciencia cierta qué nos está sucediendo, pero el médico de médicos, el creador de los cielos y la tierra, el que te conoce hasta la última célula de tu ser, Él lo conoce. Y la palabra también dice en Éxodo 15:26, vamos a verlo, amén. Otra promesa también de parte de Dios, que dice así la palabra en el nombre de Jesús, dice, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están atentos en esta noche? Digan amén. Dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué es el Señor? Nuestro sanador. Bendito sea el Señor. Entonces empezamos con estos dos versículos que nos inspiran esperanza. Amén. Quizás muchos de nosotros reconoce que tiene heridas y quizás alguno tal vez dice, no, yo estoy bien, pero pues el único que puede decirnos si estamos bien o no es el Señor. Amén. Vamos a entender primeramente lo que es una herida, ¿sí? Una herida física, con un ejemplo cotidiano, con un ejemplo del diario vivir. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, ¿sí? Y la piel nos recubre nuestros órganos internos de que no entren virus, bacterias, hongos, gérmenes, amén. Porque si eso entrara dentro, entonces estamos chao, ¿verdad? Entonces Dios en su sabiduría ha diseñado la piel como una protección, amén, a todo eso. Si ustedes investigan y estudian, científicamente hablando obviamente, en nuestra piel viven muchas bacterias, viven virus, viven muchas cosas, pero obviamente nosotros tal vez no las podemos percibir, pero microscópicamente están ahí. ¿Cuántos dicen amén? Si han estudiado algún momento, ¿no? Pero ¿qué se denomina herida? Cualquier cortadura, cualquier cosa que rompa la piel, eso se denomina herida, ¿sí? Cuando te operan, entonces te van a romper la piel, obviamente, y eso va a ser una herida. Cuando te caes, no sé si ustedes, yo me caía siempre cuando iba ahí con mi bicicleta por lugares peligrosos. Me hacía muchas cortaduras en mis rodillas y demás, y siempre estaba ahí con mis carachitas. Amén. Entonces, todos tenemos, en algún momento hemos sufrido lo que es una herida, tal vez al pelar la papa, no sé. Amén. Pero cualquier cosa que corta o rompe la piel se denomina una herida. Amén. Cuanto más grande y sucia y profunda es una herida, va a requerir de más atención, más cuidado. Y quiero decirte que no es diferente cuando hablamos de las heridas del alma. Amén. Así como uno le presta tanta atención a cuidar su herida de que no se infecte, así también las heridas del alma necesitan ser cuidadas, curadas. Amén. Por el médico de médicos. Necesitamos esa atención médica de parte de nuestro Señor Jesucristo. El versículo de Jeremías capítulo 30:17 decía, mas yo haré venir sanidad para ti y vendaré tus heridas. Y ahí el profeta, hablando obviamente de parte de Dios, se refería a estas heridas del alma. Amén. Heridas en el corazón. También sabemos que Israel había fallado a Dios y a causa de sus fallas estaba herido porque había sido llevado al cautiverio. Amén. Entonces, obviamente, eso también generaba heridas en el alma. Pero aquí nuestro Dios dice, yo haré venir sanidad a ti y voy a vendarte personalmente tus heridas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cabe resaltar que así como somos responsables con ir al médico para que nos cure la herida, así también nosotros deberíamos ser responsables de ir a los pies del Señor
con perseverancia, con constancia, para que Él nos cure esas heridas en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? A veces nosotros vamos súper responsables, el médico nos dice, primero te voy a sanar tu herida, pasado un día vas a venir y te voy a hacer con yodo, te voy a hacer con alcohol y te raspas y la herida, ¿verdad? Y tú eres obediente y vas. ¿Por qué? Porque sabes que se puede infectar y luego eso va a estar terrible, ¿verdad? Asimismo, un creyente, amados hermanos, con perseverancia, con constancia, debe acudir a los pies del Señor. Y estoy reiterando esto porque yo sé que cada uno de nosotros le ha sucedido algo así, de tener que ir al médico, acudir a los días que le ha establecido para poder ser sano. Así mismo sucede con nosotros. A veces creemos que ya he orado, ya estoy sano. El único que puede determinar cuando tú vas al médico por una herida física que ya estás bien y que tu pielcita ya está bien, es el que sabe, ¿sí o no? Así mismo, el que sabe, nuestro Dios Todopoderoso, es el único que te va a decir, hijo, ya estás libre de heridas. Amén. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 11. Santo es el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Hasta el versículo 12 dice, si lo tenemos, Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Bendito sea Dios. Dice, en lo que requiere diligencia, que quiere decir responsabilidad, prontitud, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora lo que voy. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. ¿Cuántos quieren ser sanos de esas heridas internas, hermanos? Necesitamos constancia en la oración, en la búsqueda con Dios. Amén. Porque si nosotros queremos ser sanos pero no hacemos nada al respecto, entonces esa herida va a estar ahí y se va a gangrenar, se va a infectar. Y hermanos, después vamos a hablar más adelante de las consecuencias de aquello. Amén. Entonces es importante la constancia en la oración. Voy a reiterar esto. A veces decimos, ya he orado esta semana, ya estoy bien. Ya he orado 2, 3 días, ya estoy bien. Voy a repetirte, a veces es la pereza, como aquí dice, no seamos perezosos, decía el versículo. A veces la pereza de no pagar el precio por ser sanos hace que esa herida se mantenga ahí en lo más profundo y que pareciera que todo está bien, hasta que sucede algo en tu vida y te das cuenta que esa herida seguía ahí y es más, ha crecido, es más, ha dado lugar a otras infecciones, a otros pecados. Por eso es importante ser constantes en esa curación que necesitamos de parte del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Yo les decía, la pereza, hermanos, es un enemigo hasta en nuestra vida secular, para el estudio, para el trabajo y también para nuestra relación con Dios. Ser perezosos nos puede traer consecuencias, amados hermanos, pero eso necesitamos y que el Señor nos ayude a poder ser perseverantes, amén, y que no desmayemos, que no nos rindamos, más bien podamos ser constantes, fieles, responsables, así como somos cuando vamos al médico. A veces somos responsables también porque hemos pagado dinero, ¿no? Hemos pagado, tengo una reconsulta, tengo que ir, que no sea en vano la plata que he gastado, ¿verdad? Entonces, hermanos, si para las cosas humanas, terrenales, para este cuerpo que va a pasar un día, que del polvo es y al polvo volverá, nosotros le ponemos énfasis, cuanto más al alma que es eterna. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. En el nombre de Jesús. Y nosotros no recurrimos a la sanidad del Señor, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Es lo mismo que pasa con una herida, que tú no vas al médico, el médico no le va a pasar nada, ni le va ni le viene si estás bien o mal, ¿verdad? Eres tú quien va a sufrir las consecuencias. De la misma forma nosotros vamos a sufrir las consecuencias de no sanar bien nuestros corazones. Salmo 147, versículo 1 al 3. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Salmo 147, versículo 1 al 3. Yo les decía que hay consecuencias de no sanar. A veces somos nosotros los que somos
los que somos perjudicados por no sanar, pero también las personas que amamos a nuestro alrededor, porque a causa de nuestras heridas también herimos a los demás. Y es así, amados hermanos. Salmo 147, versículo 1 en adelante dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Eso era una promesa de restauración para Israel. Amén. Y en el versículo 3 dice, todos, 2, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Repito una vez más conmigo, 2, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Bendito sea el Señor. Él es el único, voy a repetir, que puede vendar perfectamente las heridas del corazón. Amén. Yo les decía que las heridas físicas tienen su grado de dificultad. Hay más profundas, hay leves, hay graves, ¿verdad? Asimismo pasa en el alma, ¿sí? Y necesitan de atención. Yo recuerdo, amados hermanos, tengo un recuerdo un poco triste. Cuando mi mamá estaba mal de salud y estaba mucho tiempo en cama, ya saben ustedes por qué, le salió heridas en la espalda por estar mucho tiempo en cama. Eso es lo que se llaman escaras. Son unas heridas súper profundas que llegan hasta el hueso. Entonces yo recuerdo que cuando empecé a limpiarle, a sanarle, hermanos, me dolía porque era feo, ¿no? Tenías que sacar las capas de la piel y limpiar, raspar. ¿Para qué? Para que pueda dar lugar a una nueva piel, ¿sí? Y yo les digo, amados hermanos, eso es muy doloroso. ¿Cuántos les han tratado heridas profundas? ¿Les han tratado alguna vez? Es súper doloroso, ¿verdad? Pero es necesario para darle lugar a la sanidad. Yo les digo, así es también con las heridas del alma. La curación del maestro también va a producirte dolor. Eso quiero decirte, va a producirte dolor, pero un dolor que te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? El médico agarra, voy a repetir ese yodo povidona famoso y te pone, te lo limpia, luego te pone suero y tiene todo un procedimiento para curar tus heridas. Así también el Señor va a tratar esas llagas que hay en tu corazón, y tratar esas llagas, amado hermano, voy a repetirte, te va a doler. Dios va a tener que implementar el medicamento eficaz, que es la palabra de Dios. A veces nosotros leemos un versículo y ese versículo nos confronta y nos duele, ¿sí o no? Quizás en el día has mentido, quizás has tomado, quizás has engañado, y justo vas y lees en Apocalipsis 21:8 que dice: porque los ladrones, los mentirosos, los engañadores no heredarán el reino de Dios. Y leer eso va a producir en ti, wow, un dolor, una confrontación. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dios va a tener que aplicarnos a la herida esa palabra, amén, que nos va a confrontar, que va a confrontar a nuestro orgullo, a lo que nos cuesta tanto renunciar. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 23, amén. Santiago capítulo 1, versículo 23. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor por su palabra. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22. Desde el 22 vamos a leer. Dice, en el título del 19 dice, hacedores de la palabra. Entonces en el contexto está hablando de eso. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es ilustrada también como un espejo. Amén. ¿Cómo es la palabra de Dios? Un espejo. Tú vas, dice la palabra, te miras en el espejo y ves si estás despeinado, si tu ceja está ahí levantada, si tienes, no sé, aquí un poco de salteña, tal vez de lo que has desayunado. Ahí te ves, ¿verdad? Así mismo
es la palabra de Dios. Cuando la leemos, nos vemos reflejados y podemos ver nuestra condición y podemos ver si estamos verdaderamente bien o estamos mal. Por eso es necesario que nosotros en el proceso de curación leamos la palabra de Dios, porque este es un medicamento eficaz y eficiente. ¿Cuántos dicen amén? La verdad nos hará libres. Amén. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad infalible de nuestro Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Amados hermanos, yo les digo que hasta hay testimonios de personas que estando en su lecho de muerte o estando en enfermedades graves, se han dedicado a leer de corazón la palabra de Dios y Dios ha traído sanidad a sus almas. Amén. No solo puede sanar tu herida, sino que también puede, por tu fe, sanar tu vida, tu cuerpo físico. Hay muchos testimonios, amados hermanos, porque también muchas de las enfermedades físicas también son ocasionadas porque el alma está herida y el alma exterioriza su dolor por medio del cuerpo, las heridas físicas. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios es importante. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 12? Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén por la palabra de Dios? Es tan hermosa la palabra del Señor, pero dice que es capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma, hasta discernir hasta las cosas que tú ni te imaginabas que estabas haciendo mal, pero la palabra te confronta, te expone, amén, delante de Dios. Y lo que aquí quiero yo hacer énfasis es donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice eficaz es el griego energes, ¿sí? El griego energes, que significa poder, poderoso, amén. ¿Cómo es la palabra de Dios entonces? Poderosa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, la palabra en sí misma tiene poder. Cuando es leída con fe, cuando es leída con sinceridad, tiene el poder para tratar tu corazón, para sanar y para cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando habla de la palabra eficaz, amados, quiere decir que produce el efecto esperado. Al que está a tu lado, dile: la palabra produce el efecto esperado. Eso es eficaz. Amén. Amén, bendito sea Dios. Entonces, nosotros debemos ser constantes en ese tiempo que necesitamos ser curados, leer la palabra del Señor. Amén, leer. Y yo quiero decirte, y vamos a ver más adelante, que hay tantas heridas por sanar en nuestras vidas, tantas, a veces no somos conscientes, pero Dios se encarga en su misericordia de que tú puedas ser consciente para pedirle a Él con tu voluntad delante de Él que te sane. Amén, porque Él puede hacer así y te puede sanar, pero Él quiere trabajar nuestra dependencia, ¿sí? Él quiere trabajar de que tú vayas y te vuelvas dependiente de Él, porque cuando estábamos en el mundo éramos autosuficientes, ¿sí? ¿Sí o no? Todo yo creo que yo sé y así, pero cuando llegamos a Cristo es necesario que nos volvamos dependientes del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? El Señor permitirá circunstancias que nos confrontará para darnos cuenta de las cosas que necesitamos sanar, de nuestra realidad, y nosotros con humildad deberíamos aceptar ese trato sin cuestionarle nada. Amén. Es como que tú quieras cuestionarle al médico el que está empezando a operar, pero ¿y por qué está haciendo esto? ¿Pero para qué? No es necesario. ¿Y saben qué? A veces somos así. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Ay, uno está protestando cuando Él es el que sabe y nosotros no sabemos nada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando está pasando algo en nuestras vidas, nosotros en vez de cuestionarle debemos darle gracias y decirle: Señor, enséñame lo que tú quieres tratar conmigo, enséñame, no me quiero quejar, yo quiero confiar, porque tu palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cualquier situación, cualquier cosa que pasemos va a ser para nuestro bien. Aleluya. Entonces voy a repetirles que Dios necesita humildad para que podamos ser tratados. ¿Recuerdan en la palabra del día miércoles? El pastor predicó del alfarero. ¿Recuerdan que lo que depende de que salga una vasija maravillosa es la calidad del barro? Y la mejor calidad del barro, es decir, dice la palabra que Él es el alfarero, amén, Dios, y nosotros somos el barro, amén. Y la mejor calidad de barro es un corazón humilde, amén. ¿Cuál es el mejor corazón? El mejor material para ser tratado, el corazón humilde. Entonces, para ser sanos necesitamos humillarnos. Siempre les repito esto, que un alcohólico no comienza su proceso de rehabilitación sin que antes reconozca que es alcohólico, ¿verdad? Porque mientras dice, no, yo soy alcohólico, yo puedo dejar cuando quiero, entonces nunca se va a sanar. Pero cuando reconoce su estado, su realidad, cuando conoce su condición, entonces ahí puede ser una persona tratable. De la misma forma nosotros tenemos que humillarnos ante Dios para ser tratables, amén, por su Espíritu. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Santo Dios dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora todos vamos a leer desde la coma. 2, 3. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, si vamos a guardar o no sus mandamientos. Dios va a permitir circunstancias, escenarios donde se pruebe si de verdad tu corazón está sano delante de Dios, si de verdad tú vas a amarle al Señor, si de verdad tú le vas a obedecer. Entonces yo les decía que Dios permite circunstancias en nuestras vidas para ver si de verdad hay sanidad en nosotros. A veces creemos que ya Dios nos ha quitado el orgullo, ya nosotros somos súper humildes, ¿verdad? Pero sucede algo y Dios te muestra que eres orgulloso todavía, ¿sí o no? O pasa que tú dices, no, yo ya he perdonado a mi mamá, ya he perdonado a mi papá de lo que me maltrataban, me pegaban con quinzacharaña, con trapo mojado, ¿no? Yo ya he perdonado, pero pasa algo en tu casa. Tu papá reniega a tu mamá y ya te estás acordando, ay, lo que me hacías, siempre tienes su favorito, ¿no? Siempre así reniegas. Ay, seguro, es que siempre ha sido su favorito de mi mamá, a mí siempre me dan todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios está permitiendo que salga a relucir que tu corazón no está sano, amén. Que tu corazón todavía necesita sanar, necesita perdonar. Bendito sea el Señor. Y qué bueno es Dios que se da su tiempo para armar un escenario para que tú de una vez despiertes y te des cuenta de la condición de tu corazón. Amén. Se encarga de usar personas para que todo suceda y te des cuenta de tu condición. Yo digo realmente, desde que me he convertido, amados jóvenes, digo, Señor, yo no entiendo cómo te das tu tiempo para tratar conmigo. Eres maravilloso. Armas todo, planeas todo para cambiar mi vida. Yo quiero que tú te des cuenta que en vez de renegar por las circunstancias feas que pasas, aparentemente, agradecele porque Dios está dando su tiempo contigo porque te ama. La palabra del Señor dice en Hebreos 12 que Dios al que ama, lo disciplina. Como todo papá que ama a su hijo disciplina, así el papá Dios corrige a los que reciben por hijos. Y dice, y si tú no te disciplina deberías asustarte porque entonces eres bastardo. Eso dice, ¿no? Que quiere decir sin padre y sin madre. Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces el Señor no va a estar ahí sin su palo, ¿no? Sin su chicote, no, va a darnos y nos va a producir heridas. Eso también vamos a ver más adelante. Bendito Dios. Entonces el Señor nos hace pasar por circunstancias donde salgan a relucir que nuestros corazones no están sanos. Tal vez hemos tenido una herida de inferioridad en el pasado y creemos que ya estamos en Cristo, ya soy nueva criatura, yo ya estoy en el Señor, pero viene una persona
y te humilla. ¿Y qué haces? Ya te estás queriendo alzar, ¿no? Y estás así como con tu pecho inflado ahí queriendo defender tu orgullo. Entonces, ¿será que habrás sanado tu herida de inferioridad? No, porque todavía quieres demostrar quién eres, todavía quieres, y eso está mal. Entonces el Señor va a permitir personas que te vengan a humillar, va a permitir cosas así, y ahí tú tienes que acordarte de todo lo que has recibido, la palabra de Dios. Y que recordar, por ejemplo, Proverbios 15, que dice: la blanda respuesta quita la ira. Y así un montón de proverbios, de versículos que hablan acerca de tu debilidad, deberíamos memorizar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver que hay tipos de heridas, ¿sí? ¿Creen que hay tipos de heridas? ¿Sí? Heridas en el alma, ¿no? Heridas del pasado sin Cristo. Al que está a tu lado, dile: heridas del pasado sin Cristo. Por ejemplo, las heridas que hemos recibido en nuestro entorno familiar. Las heridas que hemos recibido mientras estábamos creciendo. Quizás en nuestra casa nuestros papás se peleaban, quizás se golpeaban, y eso ha causado ¿qué? Heridas en el corazón. Quizás tus papás te maltrataban, o quizás tus papás te dejaban, te abandonaban. Entonces hay esas heridas de abandono famosas que hoy en día hablan los psicólogos. Entonces hay heridas del pasado que no conocías a Cristo. O quizás has visto infidelidad entre tus papás. Tu mamá fue infiel o tu papá fue infiel a tu papá. Entonces todo eso ocasiona heridas en tu alma. Tal vez has pasado un abuso sexual o un abuso físico, un golpe o golpes muy terribles. Todo eso ha causado no solo una herida física, sino una herida interna en el corazón. Otras heridas del pasado sin Cristo pueden ser por el pecado que hemos cometido estando lejos de Dios. Hemos cometido errores, como hemos visto en el video, quizás buscando nuestra felicidad, quizás buscando algo que nos llene el corazón. Hemos cometido errores, hemos estado con personas que nos han dañado, que nos han lastimado. Entonces son ahí heridas que están en el alma y que necesitan ser sanadas, amén, por el pecado que hemos cometido y hemos tenido una vida desordenada. Entonces el diablo nos ha empujado con violencia, nos ha empujado, nos ha golpeado, nos ha dañado, y eso necesita sanar en el nombre de Jesús, amén. Si no sanamos el pasado, hermanos, vamos a traer esas heridas al presente y se va a afectar nuestro presente y también todo lo que nos rodea. Por eso es necesario prestarle atención a las heridas del alma. ¿Cuántos dicen amén? Si un abuso sexual no ha sido sanado, eso te puede llevar a una vida de inmoralidad sexual, no puede llevarte a una vida de promiscuidad, y ello, aún siendo cristiano, puedes tú terminar siendo un instrumento del diablo para traer pecado a la casa de Dios. Entonces es necesario sanar, o inclusive cuando te cases puede ser que tengas ciertos complejos en la intimidad. Por eso necesitamos sanar el pasado. ¿Cuántos dicen amén? El maltrato familiar. A veces yo he visto esto muy de cerca, amados hermanos, que había un varón que vivió constantemente el maltrato de su padre hacia su mamá. Y cuando él se ha casado, ¿qué creen que hacía? Repetía el mismo patrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había sanidad en el corazón. Y eso que era una persona creyente, una persona que había conocido de Dios, pero no había tratado esa herida del pasado, y eso estaba afectando en su presente. Amén. Recuerdan que yo les decía que si no curamos las heridas físicas se pueden terminar complicando, pueden terminar con unas infecciones tremendas, hasta pueden gangrenarse, pueden ser terminando por amputar el cuerpo, o sea, miembros de tu cuerpo. Amados hermanos, sucede lo mismo con el alma. Si no sanamos, hermanos, eso nos va a quitar y nos puede hacer perder la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos traer esa sanidad, amén. A veces en la familia hemos recibido humillaciones, hemos recibido quizás maltratos, y eso ha traído en nosotros una baja autoestima, ha generado inseguridad en nuestras vidas, y por eso el día de hoy nos cuesta quizás salir a evangelizar, porque tenemos miedo que nos digan no o nos rechacen. ¿Sí o no? A muchos de los hermanos con los que hemos salido decían: ay, no, es que tengo miedo que me rechacen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es una herida de rechazo que tienes que sanar, porque esa herida te está impidiendo cumplir con la gran comisión, la cual un día el Señor te dirá: hijo, ¿por qué no predicaste? Hijo, ¿por qué no hablaste? ¿Cuántos dicen amén?
Hay que sanar las heridas de rechazo. Amén. Porque quiero decirte que cuando están rechazando, no te están rechazando a ti, están rechazando el evangelio. Amén. Y más bien tú, cuando te rechacen, solo dices que Dios te bendiga y listo. Y así tu corazón va a ser guardado. ¿Cuántas veces hemos salido a evangelizar y nos han rechazado? A ver. Y créanme, a mí las primeras veces me daba ganas de llorar. ¿Por qué? Porque estaba enamorada y estoy enamorada del Señor, pero me dolía que rechacen al Señor, me dolía, ¿no? Pero entendía lo que dice la palabra en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Si las personas rechazan, no son ellas, sino los demonios que están dentro de ellas, que les evitan recibir la palabra. A mí me ha pasado, amados jóvenes, y lo veo con mi vida, que mi mamá era tan tierna, era creyente, amante del Señor, y me regalaba cositas así, ¿no? ¿Ven? Versículos así. Ella hacía sus manualidades con versículos bíblicos. Y yo, qué bonito, decía. Y lo rechazaba. O sea, en mí había como un rechazo. ¿Y qué era lo que producía en mí ese rechazo? El pecado que había en mí. Los espíritus malos que yo había dado lugar en mi corazón. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, más bien yo tenía hambre de todo esto. Amén. Y quería llorar más bien por la palabra. Agradecía tanto por cada versículo. Entonces entendía que espiritualmente yo estaba atada y por eso yo tenía ese rechazo. Mi mamá ponía alabanzas y algunas alabanzas no me gustaban. Ay, mami, le decía, ¿no? No era yo. Imagínense, ahora yo canto, alabo, ¿no? Dirijo la alabanza. Entonces era porque habían cosas dentro de mí. Amén. Entonces, todo eso necesita ser sanado, limpiado por nuestro Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos a ver también las heridas que nosotros solitos nos ocasionamos por la desobediencia. ¿Sí? Al que está a tu lado, dile heridas de la desobediencia. Una cosa es tener heridas porque has crecido en un ambiente tóxico, has crecido en un ambiente disfuncional, o te han pasado muchas cosas en el colegio, etcétera, son heridas, pero otras cosas son las heridas que tú solito te ocasionas por tu desobediencia, ¿no? Como cuando los niños le dicen a los papás, no por ahí, no por ahí, y el niño sigue ahí y ¡zas!, ¿no? Se golpea, se cae, no sé. Eso es ¿por qué? Herida de necedad, ¿verdad? Asimismo, cuando nosotros llegamos a Cristo y somos desobedientes, tenemos también heridas de desobediencia. Vamos a ver Jeremías 3, capítulo 22. Jeremías capítulo 3, versículo 22. ¿Quién vive? ¿Cuántos están aprendiendo? Digan amén. Jeremías capítulo 3, versículo 22 dice: 2, 3. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Una vez más. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Hijos rebeldes, o sea, son hijos de Dios, pero que han desobedecido a la voluntad del Padre, haciendo todo lo contrario a lo que su ley demandaba. O es más, omitiendo lo que decía. ¿Qué quiere decir? Haciendo oídos sordos. Así les decía, convertíos, hijos rebeldes. Porque era gente que conocía la palabra, conocía de Dios, pero se estaba rebelando. Y decía, convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré vuestras rebeliones. ¿Qué decía? Sanaré. Está mencionando que va a sanar. ¿Por qué? Porque la rebeldía le ha causado heridas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha sido rebelde algún momento en sus caminos con Dios? ¿Y nos ha costado? ¿No ve? Heridas nos hemos ocasionado. Pero si nos convertimos, ¿qué quiere decir? Arrepentimiento, Él nos va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Jeremías capítulo 30, versículo 10 al 17. Esto es fuerte, ¿sí? Jeremías 30, yo les voy a pedir su atención aquí. ¿Por qué? Porque cada parte de este versículo es muy importante. Jeremías capítulo 30, versículo 10 al 17. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Digan amén. 2, 3. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad.
Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque el que ama a su hijo, lo disciplina. Y le decía, mira hijo, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar, pero no se va a quedar esto sin resolver. Necesitas disciplina para aprender. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. Vamos al 12. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Pausa hasta ahí. Le decía, porque doloroso, incurable es tu quebranto, dolorosa tu llaga. No hay para ti medicamentos eficaces. Amados hermanos, yo siempre les repito eso. Vamos a la farmacia y hay medicina para muchos dolores, ¿sí o no? Pero para el corazón no hay nada. Y así Israel quizás buscaba tener paz en su corazón, pero no, su dolor era grande, amén. Porque Dios había tratado con el pueblo de Dios por su maldad, por la magnitud de su pecado, dice la palabra del Señor. Y por eso Dios había sentado con su mano dura para castigar a su pueblo que tanto amaba. Amén. Y le decía, todos tus enamorados te olvidaron. Ahora yo te digo, amado joven, a veces nosotros en la necedad, ya conociendo la palabra, hacemos cosas malas. Y cuando vienen las consecuencias, ¿de qué te ha servido todo eso? De nada. Si ni siquiera ha llenado tu corazón. Y es lo que dice aquí, tus enamorados te olvidaron. ¿Entienden? Israel, Judá, había hecho alianza con los pueblos paganos. Había hecho amistad con quienes no glorificaban el nombre del Señor. Y cuando estaba pasando el momento más duro, ¿dónde estaban sus amigos? No habían, ¿verdad? Y por esos amigos, esas alianzas, por esas costumbres paganas que ellos habían adquirido, estaban pasando tanto dolor. ¿Y dónde estaba? Y es lo mismo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos enfermos, ahí vemos quiénes de verdad nos aman y quiénes son verdaderamente nuestros amigos. Entonces ahí el Señor le dice, ¿ves de qué te ha servido todo lo que has hecho? Estás solo, nadie te va a curar, nadie te va a sanar. Ahora vamos adelante, el 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, es decir, pisoteados, ¿no? Y a todos los que te hicieron presa, de ti daré en presa. Ahora el 17 todos, 2, 3. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Cuántos dicen amén? Le dice, mira, yo estoy permitiendo todo este mal. Y este mal que no puedes curar en otro lado más, sino en mi presencia. Si tú te humillas, dice, yo te voy a restaurar. Convertíos, hijos rebeldes, y os restauraré y os sanaré. Asimismo, amados hermanos, dentro del camino de Dios, el Señor no le sorprende cuando fallamos, ¿sí o no? Él ya lo sabe. Sabe que estamos todavía con nuestra humanidad ahí latente. Pero dice el Señor, conviértete, arrepiéntete, haz frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice algo que me llamó la atención. Dice, por la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados te he hecho esto. ¿Por qué es terrible esto? Porque a los ojos de Dios es grande el pecado cuando sabiendo lo hacemos. Una cosa es pecar por necedad. Una cosa es pecar porque no sabemos la verdad de la palabra de Dios. Y otra cosa es saber, creo que ya está mejor. Y otra cosa es sabiendo fallar a nuestro Dios. Por eso es grande el pecado delante del Señor, cuando ya sabiendo lo hacemos. ¿Me entienden, amados hermanos? Y por eso les decía, por la magnitud de tus pecados, por esa grandeza de tu maldad, entonces yo tuve que darte vara fuerte.
¿Sí o no, amados hermanos? A ver, pongan esto. Yo siempre les digo, hagan el ejemplo de que tienen 2 hijos. Un bebecito que recién está caminando y un hijo que tiene 8 años. Y los dos cometen una falta. ¿A quién le vas a dar más duro? Al mayor, porque ya le has enseñado durante 8 años que no debe hacer eso. El bebé recién está aprendiendo a caminar. Y a veces es por eso que el castigo y la disciplina de Dios es más dura para los que ya conocemos la palabra por más años. Amén. Peor dice, por eso dice en Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero amados hermanos, ¿será que es por malo que Dios nos ocasione esas heridas? Es para arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Job capítulo 5 versículo 18. Este versículo es hermoso. Job 5, 18. Amén. Lo tenemos por aquí. Joelito, Job 5, 18. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Lo tenemos. Si lo tienen, digan un fuerte amén. Dice así. Desde el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo es el hombre que Dios castiga? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. ¿Quién hace la herida, hermanos? Él lo hace por tu desobediencia. Pero dice que también Él la vendará. ¿Cuántos dicen amén? Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal, dice, ¿no? Y ahí empieza a hablar. Pero quiero decirte esto, que Él mismo se encarga de darte un azote, de herirte, de partirte tal vez un poco tu alma, pero es para sanarte. Amén, para que te arrepientas, para que digas nunca más voy a volver a hacer esto. Amén. Vamos a ver otro pasaje, el Salmo 141, versículo 5. Este es un salmo que ha marcado mi vida. El Salmo 141, versículo 5. ¿Quién vive, jóvenes? ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Salmo 141, versículo 5 dice. Amén. ¿Lo tenemos todos? Yo quiero que todos lo puedan leer a la voz de 3. 2, 3. Que el justo me castigue será un favor. ¿Qué será? Vamos. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra todas las maldades de aquellos. Vamos a ir hasta lo que dice cabeza. Una vez más. Que el justo me castigue. Díganme si hay algún justo como Dios. Así que si Dios te castiga, tú tienes que decirle gracias, Señor. Amén. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Es decir, las disciplinas que Dios pone a sus hijos por amor no va a traer ningún daño para tu vida, sino para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar y cambiar. En ese proceso de que Dios te hiere, tú tienes la opción de irte de Él, alejarte o dejar que Él mismo te cure y que aprendas de la lección. Amén. Que aprendas de tu error que has cometido. Dice así la palabra. Vamos a ir a Proverbios 27, 6. Amén. Es hermoso lo que dice. Que el justo me castigue me será un favor. Amén. Que me reprenda me será un bálsamo que cure, que no me herirá la cabeza. Amén. Bendito sea el Señor. Proverbios 27, 6 dice así. Este es un versículo igual lindo. Dice, fieles son las heridas del que ama. Díganme si Dios te ama. Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no ha conocido a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él te ama. ¿Y qué dice? Que son fieles las heridas ocasionadas por las personas que te aman. Yo siempre les digo a los hermanos, las personas que te aman te van a decir las cosas de frente y te van a decir la verdad, no porque te quieren agradar, sino porque se preocupan de tu vida y de que cometas errores, ¿sí o no? Y esas personas suelen ser nuestros padres. Suelen ser nuestros mejores amigos, que nos dicen, aunque nos duela y nos hiere, ¿sí o no? Nos hiere el orgullo también, porque no nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero eso lo hacen por amor, por nuestro bien. Y cuando dice fieles son las heridas del que ama, quiere decir que son confiables.
Amén. Esas heridas que el Señor te ocasiona porque te azota, porque te ama, son heridas confiables. Amén. Que tú sabes que no las va a hacer en vano, sino que es para traer sanidad en tu vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amados, Dios usa personas que nos aman para mostrarnos nuestros errores. Y lo que les decía, eso duele en el orgullo. ¿Por qué? Porque todavía hay orgullo habitando en nuestro corazón. No debería dolernos, ¿no? Pero nos duele porque todavía existe el ego ahí, todavía existe el orgullo que se quiere defender, decir, no, no es así, eres un mentiroso, me estás juzgando mal, ¿no? Pero es que el que te ama te va a decir las cosas. ¿Y quién más que Dios que te va a mostrar tu condición, como les había dicho durante toda la prédica? ¿Me? Amando, si por el Espíritu nosotros mataríamos el orgullo, no nos dolería tanto la sanidad interior, ¿sí? Entonces tenemos que matar por el Espíritu Santo ese ego, ese hombre viejo que no se deja corregir, que no se deja instruir. Muchas personas entran en disciplina por Dios porque no aprenden, porque son un barro duro de roer, de verdad. Entonces no seamos ese barro duro, seamos un barro humilde, que nos dejemos tratar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Vamos a ver el versículo 30 de Jeremías, amén. Jeremías capítulo 30, versículo 15. Vamos a volver ahí y es esa parte que me llama la atención. Jeremías capítulo 30, versículo 15. Miren lo que dice. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer en esta parte. Dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Díganme si no, cuando estamos pasando por pruebas o por las consecuencias de nuestros errores, da ganas de gritar, de dolor por todo lo que estamos viviendo. Y eso estaba pasando en Israel. Y dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos los adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán todos los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti les daré presa. Y el versículo 17, mas yo haré venir sanidad para ti y vendaré tus heridas. Amén. Yo les vuelvo a repetir esto, aunque se cansen. De verdad, amados hermanos, ser sanados, ser curados por el Señor es lo más hermoso que podemos nosotros experimentar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a un psicólogo, podemos ir a hablar con una persona consejera, pero no hay como la mano de Dios sanando un corazón roto. Amén. Yo les digo porque Dios ha sanado muchas heridas en mi corazón, muchas heridas. Yo la verdad ni siquiera era consciente cuando me convertí, no sabía todo lo que Dios tenía que sacar de mi corazón y mostrármelo aquí para que yo me pueda humillar y para que yo pueda dejar que la sanidad de Dios se haga palpable y tangible en mi vida. Amén. Hay consecuencias, amados hermanos, cuando nosotros nos sanamos las heridas, ya sea por las cosas del pasado, ya sea por nuestros errores, que nosotros nos hemos ganado esas heridas. Muchas personas, por ejemplo, siendo que Dios les dijeron, no andes con esa persona, no estés con esa persona, tú ya siendo creyente, ya siendo ministro, desobedeciste y luego hay heridas, ¿no? Porque han podido llegar a una intimidad, han podido llegar a pecar y eso cuesta sanar, ¿verdad? Hay tantas heridas, amados, de la desobediencia que necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos pueda sanar. Personas que no sanaron y sufrieron consecuencias en la Biblia y de las cuales hemos hablado en nuestros cultos de jóvenes. ¿Cuántos se acuerdan de Absalón? ¿Se acuerdan? ¿Qué herida tenía él en su corazón? La herida de injusticia. ¿Por qué? Porque su hermana Tamar había sido violada por su hermano mayor, Amnón, y David no había hecho nada para defender a su hermana y para poder hacer justicia. A ver, les voy a hacer entrar en contexto, amén, los que no conocen. David tenía varias esposas. ¿Hasta ahí todos? Sí, y tenía varios hijos con esas esposas. Y habían dos hijos que eran de la misma madre, Absalón y Tamar. Y había otro hijo que se llamaba Amnón, que era el primogénito y era de otra mujer. ¿Entendemos? Amnón se enamoró de Tamar, pero no se enamoró con un amor sano, sino era una pasión desordenada. ¿Y qué sucedió? La violó, la humilló, le quitó la honra. ¿Y qué sucedió? David
no hizo nada, no le castigó, no hizo justicia. ¿Y qué creen? ¿Que Absalón se iba a quedar de brazos cruzados? Absalón se dolió de lo que pasó, de la injusticia que vivió. Él entonces durante muchos años maquinó una venganza, mató a su hermano mayor, y no solo mató a su hermano mayor, no se quedó ahí, sino que también planificó una sublevación contra su padre, el rey David. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Por dar y no sanar esa herida de injusticia, por no ir a los pies de Dios y decir: Señor, tú eres el abogado defensor, tú vas a hacer justicia, por no sanar su corazón en la presencia de Dios, Absalón murió de una forma terrible, amados hermanos. Amén. Entonces a veces hay así heridas de injusticia en nosotros, y nosotros en nuestras manos, en nuestra propia mano queremos tomar venganza. Pero la palabra del Señor dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vuelvo a repetirte: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, yo puedo querer hacer justicia, pero no hay mejor que la justicia de Dios. Por eso dice la palabra: no se vengan ustedes, dejen lugar a la venganza de Dios. Porque cuando Dios pone su mano, en manos no hay como la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro que también sufrió por no curar su corazón fue Ahitofel. Y les he hablado de Ahitofel, que era el consejero del rey David, que también tenía una herida. ¿Cuál era su herida? La herida de traición. ¿Por qué? Porque David, aquel rey David que amamos mucho, en el momento que se descuidó, falló. Así que por eso te digo, no porque nosotros seamos buenos siervos, que nos esforcemos aquí en la iglesia, no quiere decir que no vamos a caer. Por eso te dice la palabra: el que esté firme, mire que no caiga, porque podemos fallar. Y David falló. ¿Y sabemos qué? Se acostó con su nieta, con la nieta de Ahitofel, y esa nieta ya estaba casada. Y luego, ¿qué pasó? Quedó embarazada, y como quiso tapar su pecado, mandó a matar a su esposo. Imagínense la desgracia que trajo a su familia. Entonces Ahitofel tenía, ¿qué? Esa herida de traición. Y como una persona que está herida va a herir a otros. Entonces él quiso vengarse y quiso herir a David, y lo logró. ¿Por qué? Porque manipuló a Absalón y le aconsejó cómo sublevarse contra su padre, cómo rebelarse contra su padre. Y como Ahitofel no logró su cometido, amados hermanos, ¿qué hizo? Se suicidó. Yo te digo por eso que cuando uno no sana las heridas del corazón, es perjudicial para uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Absalón podía ir, Ahitofel era un hombre de Dios, amén, porque Dios usaba mucho, tremendamente su vida para aconsejar al rey David. Pero él no fue a los pies de Dios, sino que el orgullo, su ego, su enojo ganó más y terminó mal. Amén. Por eso es que yo te digo, puede ser que te hayan hecho injusticia, te hayan traicionado y hayan hecho un montón de cosas, pero no te vengues a ti mismo. Sana tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si tú le encomiendas tu causa al Señor, el Señor va a poner su mano y vas a decir: gloria a Dios, porque yo no he tenido que pecar para hacerlo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro, Sansón, no sanó la herida de inmoralidad. ¿Sí? Él ya tenía un pasado de inmoralidad sexual con otra mujer y demás, y no curó esa herida. Amén. Entonces, ¿qué le llevó? Le llevó a terminar tristemente, sin sus ojos, y obviamente apresado por los filisteos, amados, y en una edad muy joven murió. Quizás ese no era el plan de Dios para su vida, porque Dios le había dado muchas oportunidades para arrepentirse, pero él no se arrepintió. Por eso yo te digo, joven, señorita, si has venido con un pasado de inmoralidad, sana tu corazón en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive? Amén, a su nombre. Entonces, también vemos al rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Cuál era su herida? La herida de inferioridad. ¿Por qué? Porque cuando él estaba siendo ungido, ¿se acuerdan? Las personas lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. Muchos prácticamente se rieron. Ay, él va a ser nuestro rey. Entonces él tenía esa herida de inferioridad, tanto que cuando tuvo el poder de rey, entonces él se enorgulleció y quiso dejar en claro a todo el pueblo quién era el que tenía el poder y quién era el que gobernaba. Por eso hay muchas personas que tú hoy en día conoces que son arrogantes. ¿Y por qué son arrogantes y orgullosas? Porque en el pasado fueron humilladas, porque en el pasado las pisotearon, las humillaron y demás, ¿verdad? Pero como este varón no sanó su corazón de la herida de inferioridad, dio lugar al orgullo, y por tener tanto orgullo sobrepasó la autoridad de Dios, amados hermanos, y por eso Dios lo
Lo desechó, lo disciplinó porque él podía haberse arrepentido, pero su corazón estaba endurecido. ¿Y cómo terminó Saúl, amados hermanos? Se suicidó con su propia espada. ¿Entienden, amados hermanos? Y tengo muchos más ejemplos. También está el ejemplo de Amán. ¿Cuántos se acuerdan de Amán? Igual, esa era una herida de orgullo también, ¿no? Porque Mardoqueo no se postraba ante él y no le daba pleitesía. Entonces, ¿qué hizo? Planificó todo para matar a su enemigo entre comillas, porque Mardoqueo no tenía nada contra Amán. Simplemente no se postraba ante él porque amaba a Dios primero. Pero Amán se lo tomó personal y dijo, este hombre me las va a pagar porque a mí me tienes que honrar, ¿no? Entonces a veces así nos vemos en la vida y lo tomamos personal todo, orgullo, y después estamos dañando a los demás. Yo les dije, personas heridas hieren a otras. Amén. Entonces necesitamos sanar nuestro corazón. Si no hay curación de vida a nuestra herida, esta puede terminar agravándose, les decía. Y pueden haber infecciones terribles en el corazón. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Cuántos están aprendiendo la palabra de Dios en esta noche? Hebreos 12, 15. Dice así. Vamos a leerlo todos. 2, 3. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, mirad bien. ¿Qué quiere decir? Pon atención, ¿sí? Pon diligencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? El favor de Dios, su perdón, dejando que haya raíz de amargura. Y la raíz de amargura, que es el resentimiento, esas heridas del pasado que no han sido sanadas, pueden contaminarnos y también contaminar a los demás, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo les digo, a ver, viví con una persona amargada, te vas a volver amargado. Viví con una persona que se queja hasta de lo que vuela un mosquito, tú también te vas a aprender esas mañas. Es así. Muchos de nosotros tenemos cierto carácter porque lo hemos adoptado de nuestros padres, ¿sí o no? Muchos de nosotros hemos sido orgullosos porque nuestros padres han sido orgullosos, ¿sí o no? Así es. Entonces, eso tenemos que quitar porque también nuestras heridas afectan en nuestro entorno, contaminamos a los demás y podemos, como dice, dejar de alcanzar el favor, la gracia de nuestro Dios. Por eso es importante sanar las heridas. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. Santo Dios, aleluya. Amén. Este es un versículo muy interesante. Vamos a leerlo. 2, 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice, ay, yo siempre les digo que cuando dice, ay, es que algo grave va a venir, ¿sí? Un juicio de parte de Dios. Ay de los que se apartan, dice Jehová, y buscan cubierta, buscan cobijo, buscan la felicidad, buscan tener paz en otros lugares, menos en mi presencia. Ay de los que cuando están heridos, buscan sanar sus heridas con vicios, con mujeres, con hombres, etcétera. Y los que no buscan de mi espíritu, dice, así que sucede, añaden pecado a pecado. Dice la palabra de Dios que si nosotros no curamos nuestras heridas y en vez de no curarlas estamos acudiendo a otros lados, eso va a ir infectando más y más y más y más nuestro corazón. Por eso dice añadiendo pecado a pecado. Hoy, amado joven, lo que quiero decirte es que tú puedas ser consciente en esta noche de la necesidad que tenemos todos de poder sanar el corazón. Yo les decía que el diablo es experto en hacerte creer que tú ya estás bien. ¿Para qué? Para que no busques la presencia de Dios, para que esas heridas sigan ahí y te sigan haciendo fallar, te sigan haciendo pecar. Pero si tú estás constantemente yendo a la luz del Maestro, esa luz preciosa va a revelar en tu vida y en tu corazón las cosas que no están bien. Y tú vas a poder confesar y decir, Señor, me he dado cuenta que tengo rencor hacia mi papá. Señor, perdóname porque tu palabra dice que si yo no perdono, tú no me vas a perdonar. Pero hoy estoy en tu presencia y quiero entregarte esta herida y quiero pedirte que me sanes. Y no va a bastar una oración solamente, tenemos que ser constantes. ¿Se acuerdan?
constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra, humillarnos para que sea Dios obrando. Amén. Bendito sea Dios. Yo les decía, y aquí está nuestro hermano que es médico también, hermano Dieguito, ¿no? Sabemos que cuando hay una herida, esa herida tiene un proceso. No basta con ir un día a la curación, ¿no es cierto, hermanito? Hay que ir varios días a la curación, varios días y cada vez va a ser más espaciado hasta que se vea cómo está la carnecita y está bien. Amén. Asimismo, el único que te va a decir ya no tienes que venir a la curación es el médico, ¿no? Asimismo el Señor te dice, ya estás sano de esto, hijo. Ahora te voy a tratar otra cosa, porque Dios siempre está tratando más y más y más en nuestra alma, porque como les decía, venimos con 1000 cosas feas en nuestro corazón que ni siquiera nos imaginábamos. Amén. Entonces es el tiempo de que seamos conscientes que si nosotros nos sanamos van a haber consecuencias nefastas para cada uno de nosotros. Amén. Y que aquí el Señor nos está haciendo una invitación. Y por eso decía la palabra en Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y vendaré tus heridas. Dice, porque desechada te llamaron. Quizás las personas ni siquiera tienen esperanzas en ti. Dicen, ay, este nunca va a cambiar. Pero Dios sí puede cambiarte y Dios se glorifica en eso, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y asimismo el Salmo 147:3 decía, Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta noche, amén. Vamos a ponernos de pie. Importante. No basta una noche de oración, no basta solamente que me congregue un día, no, yo tengo que ser constante en mi casa, todos los días arrodillarme un momento y hablar con el Señor, leer su palabra. Si estoy yendo, no sé, hasta en el Trufi, ahora hay pues aplicación, ¿no? Hay Biblias, entonces leer un poco la palabra de Dios y esa palabra va a ir sanando y restaurando a mi corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es refrigerio y medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Por eso, déjate tratar por Dios. No seas perezoso y digas, ay, ya he orado, ya estoy bien. No, tal vez te puedes sentir bien aparentemente, pero vuelvo a repetir, el único que puede decir que ya estás bien es el Señor. Y hasta que Él no te lo diga, tú seguí orando, seguí perseverando, porque la sanidad de Dios es real. Amén. Es verdadera. Vamos a orar. Ahí donde estás, ora y busca la presencia de Dios. Dile al Señor que pueda orar en tu corazón, que pueda sanar tus heridas. Agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar hoy en tu casa, Señor. Seas tú, Señor, sanando nuestros corazones, sanando nuestras vidas, Señor. Entregamos a ti hoy nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte que nos muestres si hay cosas todavía que no han sido sanadas. Quizás todavía hay orgullo, Señor, ese orgullo que ha sido herido en el pasado y todavía está herido, Padre Santo. Tócalo, sánalo, Señor. Solo tú puedes obrar, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que no hay nada que sea difícil para ti, Señor. Sabemos que tú eres el mejor médico de médicos, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres Jehová Rafa, Señor, el que trae sanidad, Dios mío, el que trae medicina para nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Obra en nosotros, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte, Señor, que traigas sanidad a nuestra vida, Señor. Por favor, Señor, trata con nosotros, Señor. Y no te canses, Señor, de tratarnos. Por favor, Señor, tócanos y transfórmanos, Señor, como tú solo sabes hacer. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios.
temor.